Muy buenas noches. Vamos a dar inicio a la unidad temática Estructura de datos dinámicas. Esta unidad temática tiene dos partes importantes, las estructuras lineales y las estructuras no lineales. El punto de partida de todas las estructuras de datos dinámicas es la denominada clase nodo o nodo. Todas las estructuras que se han estudiado hasta este punto son de tamaño fijo, de tamaño limitado, y una vez ejecutándose la aplicación, no podíamos modificar ese tamaño en tiempo de ejecución. Una de las estructuras más representativas de este campo es la denominada arreglos o vectores o matrices o cubos estáticos. Había un inconveniente en este tema del tamaño en tiempo de ejecución. Si bien en este caso conocer el tamaño con anticipación de la estructura nos hacía prever en aquellos casos que ya se conocía de antemano cuántos elementos iban a tener, eso era un poco limitativo al momento de la otra cara de la moneda, cuando no sabíamos cuántos elementos íbamos a tener en la estructura. Por ejemplo, si nosotros definíamos un vector de 100 y solamente insertábamos 50 elementos, teníamos los otros restantes 50 reservados también en memoria y no podían ser utilizados por otros procesos. Por este motivo, surgieron lo que se denominan las estructuras dinámicas. Estas estructuras crecen a medida que se ejecuta un programa. ¿Qué significa? Una vez ejecutándose el programa, yo inserto, yo elimino, inserto y elimino, y el tamaño de la estructura dinámica va aumentando o va disminuyendo de acuerdo al número de inserciones o de eliminaciones que yo haga. La estructura más importante de todas es la denominada nodo. Cada casilla de mi vector estático ahora se va a considerar un nodo. Por ejemplo, nosotros anteriormente teníamos este tipo de estructura, el vector, en este caso de tamaño 4. Una particularidad de los arreglos en general es que iniciaban en la posición 0 y así seguían con las siguientes posiciones. También podemos decir que se guardaban en memoria contigua o en memoria adyacente dentro de la computadora. Y si yo utilizaba, por ejemplo, dos elementos en la estructura, los otros dos elementos no los utilizaba, pero tampoco podían ser usados por otros procesos porque estaban reservados. Entonces ese era el inconveniente. Si bien los vectores son aconsejables en los problemas donde se conoce de antemano el número de elementos, por ejemplo, para realizar una aplicación para vender los pasajes de una flota que hace servicio interdepartamental, sabemos que la flota de antemano tiene 34 asientos. Entonces, con un vector de 34 yo estaría supliendo esa necesidad en esa aplicación específicamente. Pero por otro lado, si yo quiero hacer una aplicación para registrar los estudiantes que se van inscribiendo a la universidad, ahí no tendría tanta eficacia, tanta eficiencia un vector.
¿Por qué? Porque podemos nosotros sobredimensionar inclusive los problemas. Si yo tengo el problema de las inscripciones de los estudiantes, puedo sobredimensionar un vector de 20.000, digamos. Y en el peor de los casos solamente inscribo 5.000. Tendría 15.000 casillas de vector que no pueden ser utilizadas por otros procesos porque están reservadas en memoria. Para subsanar ese tipo de problema, entonces se concibieron lo que son las estructuras de datos dinámicas que trabajan sobre la memoria dinámica de la computadora. Cada casilla de vector ahora para mí es una casilla independientemente, pero que junto con otras casillas forman estructuras de datos, en este caso una lista. La estructura más básica de los elementos que forman una lista es la que está formada por una parte para el dato y otra para la referencia. Pero todos los nodos no pueden estar desconectados, entonces es necesario interconectarlos entre sí a través de enlaces. Y al final el último se lo coloca como referencia nulo para indicar que fue el último elemento. Otra particularidad que tienen estas estructuras es que a diferencia de las estáticas que empiezan en cero, en las dinámicas empezamos a etiquetar los nodos conforme se van insertando los elementos. Entonces tengo 4 elementos, desde el 1, desde el 0. Y puedo tener, en este caso, no tendría elementos vacíos porque en las listas o en las estructuras dinámicas se contabilizan conforme vaya insertando elementos. Existe una división bastante importante dentro de las estructuras dinámicas, que son la clasificación de lineales y de no lineales. Estas estructuras no lineales es contenido temático de estructura de datos 2. Dentro de las lineales tenemos las pilas, las colas y las listas enlazadas. Algunos autores coinciden en que las estructuras dinámicas lineales son todas listas, algunas con restricciones para insertar y para eliminar elementos que se llaman pilas y se llaman colas. Antes de entrar a la clase que define las estructuras de datos dinámicas, vamos a recordar un poco de lo que es una clase autorreferenciada. Una clase autorreferenciada contiene un miembro de referencia que señala un objeto del mismo tipo de clase. Eso dice la definición. Explicado de forma más sencilla, una clase autorreferenciada es aquella que contiene entre sus atributos objetos de la misma clase. ¿Cómo construye? ¿Cómo se autorreferencia? ¿Cómo construye la casilla? Los datos son declarados de tipo objeto. Los datos van a estar contenidos en esa parte. Y los declaramos de tipo object para hacerlo genérico, porque la clase principal o la clase base de todos los objetos es la clase object. Luego, la referencia siguiente hace referencia al siguiente nodo que va a estar después de esto.
La referencia anterior referencia o enlaza con el anterior nodo a este. Existen dos tipos de nodos. El nodo simple, aquel que tiene la parte de los datos o la parte del objeto y de la referencia, y el nodo doble, que tiene la parte del objeto y tiene dos referencias. Esta definición de la clase nodo es la construcción de esa nodo doble. Y la parte fundamental de cualquier estructura de datos dinámica es la denominada clase nodo. De la clase nodo, los constructores son los que tienen la mayor importancia. Las funciones fijadoras y las selectoras ya las vimos en el primer capítulo de la asignatura, que es la introducción a la programación orientada a objetos. Pero dentro de la definición de la clase nodo, la definición de los atributos es parte importante. De hecho, es la parte más importante y tiene tres tipos de constructores. El constructor sin argumentos y dos constructores con argumentos. Aquí tenemos los argumentos y sin argumentos. Vamos a detallar cada uno de los constructores y su forma de trabajar. De la clase nodo me interesan sus constructores que están aquí. Vamos a partir nuestra pizarra, vamos a dividir, perdón, nuestra pizarra para explicar el nodo nulo, el nodo unitario y el nodo enlazado. Finalmente. El primer constructor es el constructor denominado nodo nulo. ¿Qué es lo que hace el constructor del nodo nulo? Le dice que la parte de los datos del objeto y de las dos referencias son iguales a nulo. Entonces le dice datos, referencia siguiente, referencia anterior son igual a nulo. Entonces le dice los datos, el siguiente y el anterior son nulos. ¿Cuándo nos encontramos con un nodo nulo? Cuando tenemos una estructura de datos dinámica vacía, sin absolutamente ningún nodo. El siguiente nodo es el nodo unitario. Ya tiene un parámetro, el constructor. El constructor tiene el parámetro de tipo objeto valor, que es el que le va a asignar al nodo. Entonces, el nodo construido de esa forma. La primera línea dice que la parte de los datos que es esta de aquí va a tener como valor el parámetro, valga la redundancia, valor. Entonces lo que hace es asignarle el valor adentro. Luego le dice que el nodo, que el enlace siguiente y anterior son nulos. El enlace siguiente y el enlace anterior son nulos. Entonces le dice que siguiente
es nulo y anterior es nulo. De esa forma. Cuando yo encuentro o estoy en la disposición de utilizar el nodo unitario, cuando estoy con una estructura de datos vacía y voy a hacer la primera inserción. El siguiente se denomina nodo enlazado. El nodo enlazado tiene la siguiente particularidad. Tiene dos parámetros, uno de tipo objeto y el otro de tipo nodo. Entonces lo que hace la primera línea es ingresarle el objeto adentro del nodo. Luego le dice que siguiente es igual a SG. Siguiente es igual a SG. Siguiente va a hacer referencia al SG. SG obviamente es otro nodo. ¿Cuándo voy a utilizar este tipo de nodo enlazado? Cuando en la estructura de datos dinámica tengo al menos un elemento ya ingresado. Entonces, de esta forma, implementamos lo que es la clase nodo con los tres constructores, que son la parte más fundamental de esta clase. Esta clase la aprendemos, la practicamos, la analizamos y la dominamos, porque con esta clase vamos a construir desde una lista simple enlazada hasta un árbol o hasta un grafo también. Con esto finalizamos la primera parte de lo que son estructuras de datos dinámicas. A medida que se vayan realizando las entregas con los diferentes algoritmos por separado de inserción y de eliminación, se van a ir construyendo las estructuras que forman parte del diseño que está en el documento del tema estructuras de datos dinámicas.